misterios que nosotros no podemos comprender, dice que el silencio es oro. Pero cuando hablamos que el Espíritu Santo, hay personas y dentro de nuestra iglesia, en realidad, dentro de nuestra iglesia, hay personas que no creen que el Espíritu Santo puede ser una persona. Muchos creen, como otras denominaciones, que el Espíritu Santo es una fuerza, algo que yo siento. ¿Ya? Pero sin embargo, vamos a tratar de entender, a grosso modo, algunos resultados de lo que estuve estudiando esta semana. En primer lugar, para poder entender que el Espíritu Santo es una persona, yo quiero entender lo siguiente. Elena de White dice ahí en su libro Cada día con Dios, en la página 126, ella dice que los ángeles del cielo tienen hermosura física y sin embargo dice que no se les ve. Es decir, cuando nosotros hablamos que los ángeles del cielo están acompañándonos a nosotros no lo vemos. Entonces no podemos, nosotros nos quedamos con la palabra de la visión de Elena de White, que los ángeles tienen hermosura física, pero no lo vemos. ¿Se fijan? Entonces, y dice Pablo ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice que los ángeles son espíritus ministradores. Él afirma claramente que los ángeles son espíritus ministradores. Ahora, fíjense que Jesús, después que resucitó, no sé si ustedes han leído, cuando se presentó en el aposento alto después que resucitó, ¿por dónde entró? Atravesó las paredes. Eso significa que Jesús se espiritualizó para entrar, ¿cierto?, en medio de las paredes y después se concretó al otro lado como una persona. Ahora, y sabemos nosotros que la persona de Jesús, ¿cierto?, tiene rostro. Y que el Padre también tiene rostro. Pero fíjense que de las tres personas de la deidad, el Espíritu Santo es el menos comprendido. Y esto es irónico. ¿Por qué es irónico? Fíjense, porque la persona que está más cerca de nosotros, esa persona que nos hace nacer de nuevo, esa persona que habita en nosotros, esa persona que nos transforma, sepamos tan poco de él. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se debe esto? Y hay una razón. ¿A qué se debe esto? Le vamos a echar la culpa a la Biblia, por hermano. Porque fíjense que la Biblia es menos explícita con el Espíritu Santo y mucho más explícita con el Padre y el Hijo. Sin embargo, la Biblia habla extensamente de la obra del Espíritu Santo, pero habla muy poco de su naturaleza. Y otra razón porque el Espíritu Santo es un misterio, porque también él tiene, a ver, ¿cómo podemos decirlo? El Espíritu Santo a lo mejor no podemos decir que es una persona porque él siempre está tratando de que nuestra atención vaya a Cristo, no en sí mismo. Como que el Espíritu Santo se veda, se esconde, ¿cierto? Y nos lleva a nosotros, en nuestro pensamiento y en nuestros corazones, a Cristo. Nos lleva a que tengamos toda nuestra atención en el plan de salvación. Y fíjese que da la impresión que el Espíritu Santo desempeña un rol de subordinación en cuanto al Padre y al Hijo. Aunque la función que él tiene, que esa función puede ser insubordinada, ¿cierto? En naturaleza, su naturaleza no interfiere en nada porque es la misma naturaleza del Padre y el Hijo. Ahora, cuando los discípulos supieron que Cristo tenía que ascender a los cielos después de su resurrección, ya les creó un tremendo problema y una angustia grande porque iban a quedar solos. Y su pregunta es, ¿quién va a enseñarnos ahora? ¿Quién va a ser el maestro? ¿Cierto? ¿Quién va a ser mi consejero? ¿Quién va a ser nuestro amigo?
Y entonces Jesús, conociendo esta situación de sus discípulos, esta necesidad, Él les prometió que enviaría a un representante para que esté con ellos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, lo dijo Jesús ahí en Juan capítulo 14, versículo 16. Ayudador, consejero, consolador. Son diferentes traducciones de la palabra griega paracletos. Cuando habla de consoladores, hay una palabra griega que es paracleto. Ahora, esta palabra griega está formada por la preposición para, que significa al lado de, y el adjetivo kletos, que significa llamado. Es decir, alguien que ha sido llamado para estar al lado de. Para estar al lado de alguien, ¿cierto? Dando la idea de que esa persona ha sido convocada en auxilio para ir al lado de esa otra persona. Se puede referir también esa palabra a mediador, a intercesor, a un ayudador, a un consejero o a un abogado. Y fíjense que hay otra cosa interesante, que cuando nosotros vamos al original de lo que se escribió el Nuevo Testamento, ¿ya? Yo no lo he hecho, pero otras personas lo han hecho y nosotros tenemos a ver, ¿cómo podría decirle? Tenemos el privilegio de estudiar y de sacar material de estas personas que se han dedicado a estudiar esto, y estas personas, y una de esas personas es que ha estudiado el griego, el original, donde que se fueron escritos, y ha encontrado que la palabra paracletos, Juan la usa en el Nuevo Testamento para hablar de Jesús, se la aplicó a Jesús en su contexto del ministerio terrenal. Porque Jesús en su ministerio terrenal fue consejero, fue el ayudador y el consolador de sus discípulos. Y él cuando quiere nombrar a Jesús, pone la palabra paracletos, consolador, Jesús. Por lo tanto, es muy apropiado que el sucesor de Jesús recibiera este nombre, ¿ya? Y el Espíritu Santo, hay un texto que dice ahí que podemos entenderlo claramente, que está en Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu Santo de verdad, dice, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Es decir, el Espíritu Santo es enviado por el Padre a pedido del Hijo y en el nombre del Hijo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo continúa la obra de Jesús acá en la tierra. No os dejaré huérfanos, dice Jesús. Vendré a vosotros, les dijo a sus discípulos ahí en Juan 14, 18. Ahora, él no se estaba refiriendo a que los iba a venir a visitar ocasionalmente. Cuando le dice esto, le estaba diciendo, le estaba dando un anuncio, ¿cierto? Que iban a tener una relación íntima y permanente. Y esto sería solamente posible con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase al Espíritu Santo como sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja para su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estarán más cerca de ellos que si no hubiesen ascendido al cielo. Eso está en el deseo de toda la gente, la página 622. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, lo dice claramente la sierva del Señor, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella, porque dice que Jesús, estorbado por la humanidad, no podía estar en todo lugar personalmente. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. ¿Alguien no cree que sea una persona?
¿Es difícil entender? Fíjese que Elena White escribió lo siguiente en Hechos de los Apóstoles, página 29. Ese librito de tapitas verde que tengo yo ahí, en la página 29 encontré eso. Dice, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se los ha revelado. Y después agrega, en cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Sin embargo, ella también afirmó lo siguiente. En el libro El Evangelismo, página 447, ella dijo lo siguiente. El Espíritu Santo es una persona, porque testifica en nuestros espíritus con que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. Ahora, hay algunas acciones que el Espíritu Santo ha hecho y que muestran de que es una persona. Juan, el capítulo 14, versículo 6, 26, yo tengo estos versículos que voy a leer a continuación. Tengo varios versículos acá, están sacados de la nueva versión internacional, que me gusta mucho porque es bien contemporánea y más entendible. Ahí en Juan 14, 26 dice lo siguiente, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, aquí está hablando Jesús, a los discípulos, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. ¿Ok? Otro versículo, del capítulo 15 ahora, el versículo 26. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré del parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y ahora les voy a leer el capítulo 16, del versículo 7 al 14. Dice lo siguiente, pero les digo la verdad, dice Jesús. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Y en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirle, pero por ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El que me glorifica, él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Aquí Jesús mencionó varias actividades que realiza el Espíritu Santo y que involucran una personalidad. Solamente una persona puede enseñarnos y hacernos recordar todo lo que dijo Jesús. Un espíritu descarnado, como se dice, no podría hacer esto. Solamente una persona puede testificar de Jesús. Solamente una persona puede tener poder de convencer al mundo. Solamente una persona nos puede guiar a la verdad. Y esa persona nos puede hablar y también nos escucha. Y solo una persona inteligente puede glorificar a Cristo. Ahora, siguiendo las enseñanzas de los escritos del Nuevo Testamento, dejan en claro que el Espíritu Santo tiene características esenciales de una persona. Tiene voluntad, y eso lo dice Pablo ahí en 1 Corintios 12:11. El Espíritu Santo tiene voluntad. Y un espíritu, así como hablamos como una fuerza, no tiene voluntad. Los únicos que tienen voluntad son las personas.
¿Se fijan? Un espíritu tiene inteligencia. Una persona tiene inteligencia. Y eso lo dice Hechos 15:28 y Romanos 4:30. El Espíritu Santo también se emociona. Y lo dice Romanos también. Entonces, sabiendo que el Espíritu Santo es una persona, nosotros debemos someternos a la voluntad y a la dirección del Espíritu Santo. Ahora sí, ¿me fui yo o nos fuimos todos? Sí, sí, ahora sí. Yo pensaba que era mi internet, pero parece que era usted que se había desconectado. Porque yo no Pero he ahora hecho ya nada está. aquí, de repente cayó. Bien, iba diciéndoles que el Espíritu Santo tiene voluntad, tiene inteligencia y tiene emociones. Y una persona, los únicos que pueden tener estas características son las personas, los seres humanos y las personas divinas. Ahora, sabiendo nosotros que el Espíritu Santo es una persona, nosotros debemos someternos humildemente, ¿cierto?, a su voluntad y a su dirección. Y también tenemos que invitarlos a morar en nuestro corazón y permitirle que transforme nuestras vidas. Ahora, únicamente por medio de su poder, obrando nosotros, podemos llegar a hacer lo que Jesús nos prometió que se haría. Y el Espíritu Santo también tenemos que verlo de la siguiente manera. El Espíritu Santo es un regalo. Y como todos los regalos, también podemos rechazarlos. ¿Ha rechazado algún regalo usted? Pero tiene la posibilidad de hacerlo, ¿cierto? A veces viene alguien y le regala algo y uno dice no lo merezco y se lo entrega. Entonces tiene, como todos los regalos, puede ser rechazado, pero nosotros tenemos que asegurarnos día a día de que no estamos rechazando el regalo del Espíritu Santo, porque Él tiene el deseo de hacer algo importante en nuestra vida. Entonces, lo mejor es aceptarlo, no rechazarlo. Ahora, si el Espíritu Santo es una persona, también es de naturaleza divina. Juan 16:13 dijo Jesús que el Espíritu Santo os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí podemos ver que el Espíritu Santo es un ser divino porque puede anunciar el futuro. Nadie, ni aquí en la tierra, puede anunciar el futuro, ni Satanás sabe el futuro. ¿Sabían ustedes que Satanás no conoce el futuro? Solamente Dios conoce el futuro. Por lo tanto, si el Espíritu Santo dice Jesús que hará saber las cosas que habrán de venir, por lo tanto, Él sabe, ¿cierto?, anunciar el futuro. Ahora, y aquí yo les voy a dar voy a leerles un texto para corroborar de que efectivamente Dios es el único que conoce el futuro. Y está en Isaías 46, 9 y 10. Dice ahí, acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. No hay nadie semejante a mí, dice Jehová. Y que anuncio lo por venir, es decir, anuncio el futuro. Ahora, la divinidad del Espíritu Santo también se muestra, y esto siempre lo hemos estudiado incluso, que la divinidad del Espíritu Santo también se muestra en este libro. Porque dice que hombres inspirados, dice el N.F.I., hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron la Biblia, que es la palabra de Dios. Y Jesús corroboró esto y lo dijo explícitamente. Y citó
textos bíblicos, ¿cierto?, de que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres. Por ejemplo, citó un texto de Salmo 110.1, que está en Marcos capítulo 12, 36. Jesús dijo, pues el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está diciendo que lo que dijo David, se lo dijo, ¿cierto? ¿Cómo podríamos decirle? Se lo manifestó el Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo. Fíjense que mientras vivió Jesús en esta tierra, estuvo constantemente bajo la dirección del Espíritu Santo. Si él no hubiese estado constantemente bajo la dirección del Espíritu Santo, Jesús podría haber pecado. Porque él era un humano igual que tú y yo. ¿Ok? Después de ser ungido por el Espíritu Santo en su bautismo, ¿cierto?, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Allá fue tentado y salió victorioso gracias al Espíritu Santo. Luego volvió por el poder del Espíritu Santo para llevar adelante su ministerio. ¿Ustedes creen que los milagros que hizo Jesús los hizo porque él era Jesús, el Hijo de Dios? Los milagros que hizo Jesús fueron gracias al Espíritu Santo. Porque, y aquí fíjese que aquí yo también puedo hacer un paralelo entre Jesús y los discípulos. Si usted me dice que Jesús, claro, dice Elena White que Jesús también era divino, pero su divinidad la veló para ser humano. Y Jesús era humano 100% cuando estuvo aquí en esta tierra. Y sus milagros los hizo a través del Espíritu Santo. Como los milagros que hizo Pedro, como los milagros que hizo Pablo, que eran personas, ¿cierto? Igual que nosotros, y que hicieron milagros y sanaron gente, gracias al poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿será posible que el Espíritu Santo estuviera con el Señor Jesús, lo ungiera y le ayudara a salir airoso si no fuera un ser divino? Eso es lo que hay que preguntarse. Y hay otro ejemplo. Jesús comisionó a los discípulos que a toda la gente, ¿cierto?, que iban siendo, a todos los conversos, que los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí hay otra cosa importante, y lo dijo Jesús en Mateo 12, 31, 32. Dijo, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Porque cualquiera que diga palabras contra el Espíritu del hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, Jesús dice, el que hable mal de mí será perdonado, pero el que hable mal del Espíritu Santo no será perdonado. Y eso es lo que nosotros hablamos del pecado contra el Espíritu Santo. Para poder entender un poquito esto del pecado del Espíritu Santo, a ver si puedo explicarlo. Se trata de lo siguiente, se trata de que nosotros, cuando el Espíritu Santo llama y nosotros no hacemos caso, ¿cierto? Estamos en realidad cometiendo un pecado directamente a Dios. Y miren lo importante que es esto. El Espíritu Santo después deja de llamarnos. Y eso se llama pecado contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo después ya no nos llama a nuestra conciencia. Cuando nosotros
Cada vez que nos llama, nosotros no hacemos caso y no vamos aceptando. Y por lo tanto, nosotros estamos teniendo aquí un pecado directamente en contra de Dios. Y hay en la Biblia hay una infinidad de versículos y cuántas cosas, y en Elena de White también hay muchos escritos que nos hablan expresamente que el Espíritu Santo es una de las tres personas de la deidad, por lo tanto es divino, y que es una persona. Y yo quiero volver atrás cuando empecé, para que podamos entenderlo, porque yo gracias a este estudio pude entender esto. Cuando encontré esa cita donde Elena White dice que los ángeles del cielo tienen hermosura física, y nosotros no los vemos. El Espíritu Santo está al lado de nosotros, es una persona, pero nosotros no lo vemos. ¿Se han dado cuenta cuando ustedes están en una pieza sentados por ahí y están, pongámosle vuelto para la pared y de repente aparece una persona, pero ustedes no la ven, pero sienten su presencia y cuando se dan vuelta se encuentran que está ahí? Así es el Espíritu Santo. Y para sentir la presencia del Espíritu Santo, hermanos, hay que estar con Dios, pues. Hay que estar en comunión con Dios. Porque hay varios textos en la Biblia que dicen que cuando uno está con Dios, escucha la voz del Espíritu Santo. Y es bonito, hermanos, sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. La eterna deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en la acción requerida para dar seguridad al instrumento humano, lo dice alza tus ojos en la página 146. Y termino ya con una declaración del Evangelismo, página 227, que dice: cuando los cristianos se someten al solemne rito del bautismo, el Señor registra el voto que hacen de serle fieles. Este voto es su juramento de lealtad. Son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice: así están unidos con los tres grandes poderes del cielo. Hermano, esto no es broma. Esto no es broma. Cuando yo soy bautizado, hago un voto de lealtad y juramento a los tres grandes poderes del cielo. ¿Qué mejor que eso? Y quiero terminar leyendo la declaración oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y que esto resume todo lo que hemos estado diciendo. Pero antes de leer esta declaración, ¿hay alguna pregunta que podamos responder? No soy sabio, pero algo podemos hacer. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Entendemos que el Espíritu Santo es divino, que es una persona? ¿Quieres que le confiese algo? Por eso dije que esto me sirvió a mí, porque fui el más beneficiado de todos, fui yo. Porque con esto que estudié, Catalina me dice esta semana, me hizo la invitación, acepté el desafío, porque me gusta aceptar desafíos porque me hacen estudiar. Y en este estudio, hermanos, pude comprender eso. Efectivamente, el Espíritu Santo es una persona, y que si yo me acerco a Dios, y que si yo ando en comunión con Dios, voy a sentir su presencia al lado mío. Y eso sí que es bueno. Cuando estaban hablando de la oración, Aline dijo que nosotros a veces pensamos que la oración, ¿cierto?, nos da la impresión que no se eleva mucho, pero no, estamos aquí, Él está escuchando cuando estamos orando. Por eso esto es solemne, esto es muy solemne. No es una broma, es solemne. Dios mismo, a través del Espíritu Santo, está con nosotros aquí, como también los ángeles.
Y termino leyendo la declaración que dice: la declaración oficial de los adventistas del séptimo día sobre la doctrina del Espíritu Santo dice lo siguiente: Dios, el Espíritu Eterno, desempeñó una parte activa con el Padre, el Hijo, en la creación, en la encarnación y en la redención. Inspiró a los autores de la Escritura, infundió poder a la vida de Cristo, atrae y convence a los seres humanos y renueva a los que responden y los transforman a la imagen de Dios. Enviado por el Padre y por el Hijo para estar siempre con sus hijos, concede dones espirituales a la Iglesia, la capacita para dar testimonio en favor de Cristo y en armonía con las Escrituras, la guía a toda verdad. Esa es la declaración oficial que tenemos nosotros, los adventistas del séptimo día. Y estas declaraciones están sacadas única y exclusivamente de la palabra de Dios, que es la Biblia. Hermanos, muchas gracias por la invitación. Que Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias a ustedes.